versículo 13 al 16. Vamos a estar hablando, hermano, acerca de razones de por qué algún pueblo de Dios, algunos cristianos, no están preparados para el día del arrebatamiento de la iglesia. Algunas razones del por qué. ¿Okay? Sabemos, hermanos, yo en lo personal creo, hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia, algo personal, para mí es la promesa más esperada de mi corazón, en mi vida. Ese día cuando Cristo levante su iglesia, ese día cuando los muertos en Cristo serán resucitados y los que estén de pies con Cristo en el corazón serán arrebatados a los cielos. Para mí ese es el momento más especial que yo estoy esperando en mi vida. Yo no sé cómo el pueblo de Dios enfrenta esto, cómo el pueblo de Dios mira esto, pero yo sí creo, hermanos, de que hay mucho pueblo de Dios que está desapercibido. Hay mucho pueblo de Dios que está poniendo su esfuerzo, su empeño en otras cosas más terrenales, más temporales que en las cosas eternas. Y han perdido de vista, hermanos, ese hermoso galardón que Dios tiene para nosotros. Yo quiero, hermanos, antes de que miremos esos puntos que van el por qué el cristiano se está descuidando, yo quisiera tocar tres cosas importantes, tres puntos importantes conforme a la Biblia, que son un comprobante de que Cristo viene ya. Solamente uno dijo amén. De que Cristo viene ya. Amén. Cristo viene por su iglesia. Hace 2000 años Él prometió que vendría por su iglesia y yo creo que estamos a la puerta. Pero leamos el pasaje bíblico primero. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Damos gloria a Jesús. Amén. Dice Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas, no según lo que enseña un pastor, lo que enseña una religión, lo que yo creo o pienso, o lo que enseña la sociedad. Es según las promesas de Dios. Segunda de Pedro, ¿verdad? Estamos 3:16. 3:13, perdón. Dice, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Una vez me hizo una pregunta una persona y me dice, oiga, ¿a dónde es que la iglesia va a vivir la eternidad? La iglesia no va a vivir la eternidad en los cielos. La iglesia va a vivir la eternidad en el cielo nuevo y tierra nueva que Dios va a preparar después de que se acabe toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento, hermano, es un acontecimiento que va a suceder, según la Biblia, según Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos lo pensamos, porque nadie sabe cuándo va a pasar, a qué hora va a pasar, de lo que sí va a pasar, va a pasar. Amén. Ese acontecimiento, hermanos, es el que están esperando los cristianos desde hace 2000 años. Y seguimos predicando ese acontecimiento. Es un momento glorioso donde Jesucristo viene a levantar su iglesia. Ahora, ¿cuál es su iglesia? Su iglesia no es una institución religiosa. Por ejemplo, en el mundo existen más de 3.500 religiones. Ninguna de esas religiones las fundó Jesús. Jesús no fundó ninguna religión. En palabras sencillas, no hay religión mejor que otras. No lo hay. Entonces, ¿cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, la iglesia de Jesús, son todos aquellos hermanos y hermanas alrededor del mundo, a través de la historia de la iglesia, que han abierto su corazón a Jesucristo y han vivido en obediencia, en santidad y en fe delante de los ojos de Dios. Entonces, de todo ese grupo de personas se forma la iglesia del Señor, pero no es meramente una institución religiosa. No es así. Entonces, lo que le quiero decir es esto: el hecho de que una persona esté o pertenezca a una membresía de una iglesia no le garantiza que se va a ir con Jesucristo. El hombre puede tener 3.500 religiones en su vida, pero si no tiene Jesús se va a perder. Porque el Salvador, la salvación,
es Cristo Jesús. Amén. Entonces mucha gente está confiando, está poniendo su esperanza y confiando en las religiones, en los líderes religiosos, en los pastores, en los maestros, los sacerdotes. Y todas esas cosas lo que hace al pueblo es desviarlo de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es Cristo Jesús. Amén. Entonces el hombre, si el hombre quiere estar en ese grupo de personas que se va a ser arrebatado a los cielos, cuando Jesús levante su iglesia, no necesitas una religión, no necesitas pensar que eres buena persona, no necesitas pensar que vas a comprar la salvación con dinero, dando tus diezmos y tus ofrendas. Eso es parte de la obediencia, pero no se compra. El don de Dios no se compra con dinero. No pensemos que porque hacemos cosas merecemos más que otras, no merecemos más que nadie. Todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia, por misericordia, por amor, por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, por la humanidad en la cruz del Calvario. Por eso Juan dice esto, primero de Juan 5:10, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Entiende lo que está pasando? Entonces mucha gente está totalmente equivocada, viviendo su vida ciegamente. Ni siquiera se dan cuenta que ese acontecimiento está por venir. Lo que preocupa mucho hoy en día, que hay muchos cristianos que están en ese mismo sistema. Ni siquiera se dan cuenta que Cristo viene pronto. Viven una vida como que si Jesús no prometió nada. Una de las cosas, hermanos, que evidencia a un cristiano que no está preparándose para la venida de Jesús es que ignore el acontecimiento más importante en la historia de la iglesia cristiana, que es cuando Cristo levante su iglesia y nos vayamos a vivir la eternidad con Él. Entonces Cristo levantará su iglesia y tendrá su iglesia por 7 años en los cielos. Los 7 años que dura la gran tribulación en la tierra son los 7 años que la iglesia va a estar en los cielos. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, Cristo viene con su iglesia a la tierra. Entonces, hay dos acontecimientos que la gente, los teólogos y mucha gente la confunden. Uno es el arrebatamiento de la iglesia y otra es la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene y desde los cielos levanta a su pueblo en un abrir y cerrar de ojos. Y la segunda venida de Cristo, Cristo viene de los cielos con todo y su iglesia. Dice la Biblia que pone sus pies en el monte de los olivos, el mismo monte donde Jesús ascendió a los cielos. Y dice que el monte se partirá por la mitad y dividirá a Jerusalén en 2 partes. Dice Mateo 25, así como el relámpago sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. Todo ojo lo verá, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Esa es la segunda venida de Cristo. Entonces, el cielo nuevo y la tierra nueva va a ser después del milenio, después del juicio del trono blanco, cuando se acabe todo. Pero la eternidad, la iglesia la va a vivir en esta tierra. No lo va a vivir en el cielo. Por eso dice cielo nuevo y tierra nueva. Esperamos según las promesas de Dios. Esa bendición. Entonces hay mucha gente hoy en día, hermanos, que tienen ese conocimiento en su mente, pero en su corazón no lo creen. ¿Saben por qué no lo creen? Porque si creyeran que Cristo viene pronto, estuvieran preparándose. Nadie dice amén. Así me encanta verlos. Así me encanta verlos. Cuando un cristiano conoce sobre este acontecimiento y en vez de preparar su corazón, su alma, preparar su familia para ese momento, no lo está haciendo, es porque no lo cree. No dice nada, ¿verdad? Exacto. Ay, cómo me gusta esto, me encanta. Ay, que silencio me encanta. Le voy a dar un ejemplo. ¿Recuerda el tiempo del diluvio? Santo. Noé empezó a predicar, dice la Biblia que dio testimonio por 120 años. Santo. Y la gente no quiso creer. Así es. La gente no creyó. Si la gente hubiera creído, se hubiera metido al arca. Así es. Que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Se metieran al arca que se llama Cristo Jesús y no saldrían. Así es, aleluya. No saldrían. Pero hay mucha gente que ha entrado al arca y ahora andan afuera echando paris. Santo. ¿Sabe por qué? Porque no creen que Cristo viene pronto. Nadie sabe a qué hora viene. Puede ser que venga ahorita.
Y si usted lo cree, Dios está preparado ahorita. La gente en el diluvio, Noé, ábrenos, que ahora sí creemos. Ahora no se podía. Va a haber mucha gente con Biblias en la mano, va a haber muchos pastores, muchos líderes, muchos maestros, mucha gente conocedores de esta palabra. Están descuidados hoy en día. Y al igual que en el tiempo de Noé, como dice Jesús en el libro de Mateo, al igual que en el tiempo del diluvio, en el tiempo de Noé, sí está la venida del Hijo del Hombre. Entonces, va a haber mucha gente que aún conociendo, incluso va a haber gente que ha predicado estas palabras, pero su corazón no está preparado para irse con él. La predican, pero no la creen. Entonces, en ese momento, a ellos les va a tocar la puerta y va a ser demasiado tarde. Nosotros los cristianos no nos cansamos de predicar esta palabra, porque sabemos que el que la prometió, Él es fiel y Él es verdadero. Si Él dijo vengo, es porque venga. Y Él va a venir. El trabajo de nosotros, la responsabilidad de nosotros es creerle y estar preparado. Dice la Biblia, buscar la paz con todo, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es muy simple, tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios y creer la palabra del Señor. Sigamos leyendo. Estamos en el 14, ¿verdad? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, miren, desde hace 2000 años está en espera la iglesia. Procurad. ¿Saben qué es procurar? Es fuerza, te da un paso extra. No te sientes a dormir debajo de la sombra de un árbol como está pasando hoy en día. Está muy fresca la gente. La gente cree que nada está pasando, hermano. El tiempo va corriendo, hermanos. El tiempo va corriendo. Y cuando menos piense va a sonar las trompetas, hermano. Dice, procurar con diligencia. ¿Sabes qué es diligencia? Es prontitud para obedecer lo que Dios te manda hacer. Esa es diligencia. Una diligencia produce en nosotros compromiso. Una diligencia produce en nosotros responsabilidad. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los padres de familia, los esposos, ellos tienen la responsabilidad de traer el sustento a su hogar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, un padre de familia, un esposo, no puede ser negligente. Tiene que ser diligente para traer el alimento, la salud, la educación y la protección a los suyos. Si se queda así uno en la casa con los brazos cruzados, nunca va a resolver los problemas así. De igual manera es la vida espiritual. Si yo digo, ay, me quiero ir con Jesús, pero así en la casa, hermano, en un sofá y una televisión, no va a pasar. No va a pasar, porque yo estoy actuando de una manera negligente. Entonces, la diligencia en la vida, en el corazón del cristiano, produce responsabilidad y produce compromiso. Es algo que usted y yo, como hijos del Señor, no podemos evadir. No podemos decir, voy a hacer la voluntad de Dios cuando yo pueda, cuando yo quiera, cuando tenga tiempo, cuando no esté cansado, cuando esté cómodo. No, no es así. Dios te manda a ti y a mí a obedecer la palabra en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Él dice, séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Aleluya. ¿Cuándo? Siempre. Gloria a Dios. Siempre. Yo no puedo serle fiel a Dios una semana sí y otra semana no. No le puedo ser fiel a Dios solamente el domingo y los otros 6 días no. Porque si viene en los otros 6 días, ¿qué va a pasar con mi vida? Entonces, la diligencia produce en nosotros compromiso y responsabilidad con Dios. No con los hombres, no con las religiones, no con los pastores, no con los líderes, es con Dios. Su trato, su responsabilidad es con Dios, no es con los hombres. Cuando usted llega a la presencia de Dios, a usted ningún pastor lo va a juzgar. Ningún pastor va a poderlo sacar o a poder perdonar sus pecados. No va a poder hacer absolutamente nada. Ni siquiera nuestros padres van a poder hacer nada por nosotros. Cada quien va a estar de manera individual delante de Dios para darle cuenta. Entonces, si es a Dios que le vamos a dar cuenta, entonces nuestra responsabilidad y compromiso es con Dios, no es con los hombres. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo como para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa. Usted no va a recibir recompensa de nadie.
Usted no es instrumento de los hombres, usted no es empleado de los hombres. Usted es un hijo de Dios y un siervo de Jesucristo nuestro Señor. Es una responsabilidad que está en nosotros. La responsabilidad con nosotros mismos, hermanos, de permanecer siempre fieles en los caminos de Dios. Es un trabajo constante. Es un trabajo de todos los días. Esto no es reversa. No hay reversa, hermano. Aquí es, mire, agárrase el arado y no puedes voltear a ver atrás. Porque si volteas a ver atrás, te puedes quedar chueco y te quedaste. Es firme hacia adelante, firme hacia adelante. Nuestra mirada es hacia adelante, no es hacia atrás. Y es todos los días de nuestro existir. Todas las veces que usted se levanta por las mañanas, abre sus ojos, acuérdese de esto. Tiene un compromiso y una responsabilidad con Dios. Grábese eso. Sigamos leyendo. Me gustaría que dijera un poquito más amén. Gloria a Dios, porque los veo así como que muy entumidos. Estando, dice, en espera de estas cosas, procurar con diligencia, con atención, ser hallado por quién, sin manchas e irreprensible y en contiendas. ¿Están leyendo? Gloria a Dios, aleluya. 3 cosas: sin manchas, no pecado, irreprensible, que no haya manera de juzgarte, condenarte, y en paz. ¿Con quién? Contigo mismo, para con Dios, para con todo el mundo. Sí, amén. Procuremos. Son 3 cosas indispensables. Y esas 3 cosas las estamos fallando. Mira, hay gente que te dice: acepta a Jesús, salvo, siempre salvo. Mentira. Santo. Mentira, hermanos. Una vez hablé con una persona de esos y le dije: te voy a hacer una pregunta, hombre. Si yo ya soy salvo, siempre salvo, ¿para qué me tiente el diablo entonces? ¿Para qué? ¿Para qué me ataca? ¿Para qué me levanta calumnias? ¿Para qué dice mentira en contra mío? ¿Para qué me trae desánimo? ¿Para qué me trae tentaciones? ¿Me trae pruebas? ¿Para qué? Si ya no puede hacer nada. Es una mentira del diablo. Nadie creyendo eso. Usted necesita serle fiel a Dios en todo tiempo y en todo lugar. No importa lo que pase, no importa lo que venga, su fidelidad tiene que ser firme para con Dios. Usted tiene que amar con el corazón apasionadamente, no solamente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Usted necesita, yo necesito amar su palabra. Usted necesita amar las promesas de Dios. Mire, las promesas que Dios nos ha dado en su palabra es la que nos sostiene en nuestro diario vivir. Es la esperanza de nuestros corazones, hermanos. La gente anda desesperada y andan corriendo para arriba y para abajo. ¿Así se prepararan para esperar a Jesucristo? Aleluya. Imagínense, hermano. Sí, hermano, anda la gente, corre que te alcanzo por todos lados, hermano. El mundo va a estar convulsionado todo el tiempo. Todo el tiempo va a haber corre que te alcanzo, todo el tiempo, hermano. Dice la Biblia: más los que confían en Jehová, ellos estarán calmaditos, quietecitos, porque están en las manos de Dios. ¿Por qué debemos de turbarnos nosotros bajo las circunstancias que están pasando? Usted permanezca en la voluntad de Dios y deje el resto a Dios. Y si es el momento de irse, pues váyase con Dios, hombre. Aquí lo despedimos con mariachi, hombre. Le prometo que no ponemos a cantar, hermano Fermín. Lo ponemos también, para que le echen ganas. Sigamos leyendo. El versículo, ¿cuál estamos? El 15. Dice: y tener entendido, escuche esto, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Mucha gente dice: oh, ya tienen 2000 años llorando lo mismo. Yo estaba predicando una vez cerca de Sacramento y hice esta pregunta: hermano, levante la mano, ¿quién quiere que Jesucristo venga por su iglesia ya? Y todo el mundo: amén, 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 amén. Digo: ¿sabes que yo no quiero que venga ahorita? Y todo el mundo, pues, le voy a dar 3 razones. Número 1, tengo muchas familias que no son cristianos y si Cristo viene se van a quedar.
Entonces, mejor que se espere un poquito más. ¿Usted tiene familia que no son cristianos? Todos. Segundo, hay un número muy elevado, creo que va arriba del 45%, si no me equivoco, de personas que están en las iglesias con una Biblia en la mano, pero su corazón no está preparado para irse con Cristo Jesús. 45%, casi la mitad de lo que tenemos de cristianos, 786 millones de cristianos en el mundo ahorita. Casi la mitad están confiando más que porque pertenecen a una iglesia cristiana ya están salvos, y no es así. Hay mucha gente en las iglesias, hermanos, que no han abierto su corazón a Jesucristo. Nacieron siendo sus papás cristianos y desde niño los papás los traen a la iglesia y venían y ahí están, pero nunca han abierto su corazón a Jesucristo. Entonces no vayan a pensar que porque el papá es cristiano, el papá le va a dar un raite. No dan raite. Allá arriba no hay raite. Ahí usted o paga el boleto o se queda. Hay mucha gente, hermanos. El problema que está pasando es esto, que no se le está advirtiendo a la gente de lo que está pasando, de lo que está por venir. Tenemos que enseñarle a la gente, hermanos, que no solamente hay que abrir su corazón a Cristo, hay que perseverar en la voluntad de Dios hasta el último suspiro de nuestro existir, como dice Pablo. He peleado la batalla, yo estoy para ser sacrificado, he peleado la batalla, he guardado la fe, dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6 en adelante. Pablo sabía que se le llegaba el tiempo de su partida de esta tierra, pero él dice, llegué hasta el final, ya llegué, ya estoy cerquita. Esto más que me quiten la vida y me voy con el Señor. Tenemos que enseñarle al pueblo de Dios que solo por venir a una iglesia no quiere decir que están salvos. Tenemos que enseñarle a la gente que solo porque sus padres son cristianos no van a decir que son salvos. Tenemos que enseñarle a la gente que tiene que perseverar hasta el último momento que Dios le da de vida en esta tierra para poder decir, he coronado mi carrera. Hay mucha gente, hermano, que está totalmente confundida, extraviada. Es más, hay mucha gente que está en la iglesia y ni siquiera saben lo que es el arrebatamiento de la iglesia, hombre. ¿Cómo es posible que eso esté pasando? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios no sepa lo que es el arrebatamiento de la iglesia? No lo puede explicar, no sabe qué es. Si es lo que estamos esperando. Bueno, yo es lo que estoy esperando. Yo no sé usted. Pues yo estoy esperando eso. Para mí es eso. Yo miro y digo, Señor, ¿será hoy el día? Yo me acuerdo y le digo, Padre, por favor, perdóname todos mis pecados. Yo perdono a mi ofensor y te pido perdón, Padre. No sé si mañana me despierte aquí o allá arriba, pero yo quiero estar listo. Es que no sé cuándo es. No sé cuándo es. Nadie sabe. Solamente Dios lo sabe. Mi responsabilidad es estar preparado, hermanos, y poder ayudar a cuanto yo pueda ayudar para que todos juntos nos vayamos con Cristo Jesús. Amén. Pero necesitamos una motivación personal. Si usted ama la venida de Jesucristo, usted tiene que motivarse y ponerse las pilas. Dice la hermana Pati, no digas eso. ¿Se da cuenta, hermano? Tenemos que ponernos listos, porque no sabemos el día y la hora, hermanos. Fijamos el versículo 5, estamos todavía ahí, ¿verdad? El 15, ¿verdad? Sí. Ok. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Imagínense, desde que Pablo estaba predicando aquí, hablaba sobre el arrebatamiento de la iglesia. Presta atención a algo. Hágalo como curiosidad. No lo haga como con otro sentido. Póngase en YouTube y póngase a ver 20 predicaciones. 20. Véalas de diferentes predicadores. Y ponga atención quién está hablando de santidad, quién está hablando de temor de Dios y quién está hablando del rapto de la iglesia. Usted se va a dar cuenta que de los 20 quizás uno esté hablando de eso. Los demás solo hablan de otras cosas. Que la prosperidad, que Dios es amor, que no te va a faltar nada, que solo eso habla. Entonces la gente, hay mucha gente en las iglesias que vienen a las iglesias por conveniencia.
por interés, porque necesitan a Dios y necesitan de Dios, pero no están en la iglesia por temor, ni por amor, ni por obediencia a Cristo Jesús. Porque están en la iglesia ahorita y al rato pueden ir y pueden ir a pecar. Entonces, cuando una persona viene a la iglesia solo por interés o por conveniencia o porque necesita, esa persona, su corazón no está preparado para irse con Cristo Jesús. Le voy a decir por qué. Le digo, mire, yo he visto tantas cosas en el cristianismo, hermanos. Mire, he visto personas que llegan a las iglesias y piden oración por un familiar o por alguien. Tienen una gran necesidad y venimos y oramos por ellos. Y Dios contesta la oración. ¿Qué cree que pasa con esas personas? Nunca más regresan a la iglesia. Porque ya obtuvieron lo que querían. Solamente iban para que Dios resolviera sus problemas. Pero no iban para permanecer firmes y fieles a la voluntad de Dios. El que ama la venida de Cristo, el que sabe que Cristo viene pronto por su iglesia, hermanos, viene a la iglesia, tenga o no tenga la respuesta de Dios en sus oraciones, está aquí firme en los caminos de Dios. Está en los caminos. Hay gente que tiene problemones y salen corriendo, hermano, a buscar de Dios. Ya nomás se le acaba el problema y ya no los encuentra, pero ni con GPS, hermano. Ya ni con el Google Maps lo encuentra. ¿Por qué razón? Porque su corazón no es un corazón que ama la venida de Jesús. Es un corazón que necesitaba ayuda de Dios, obtuvo la ayuda de Dios. Ahí nos vemos, Señor. Eso es lo que está pasando hoy en día. Quiero decirles las tres cosas rápidas, hermano, y tengo unos datos aquí que son muy terroríficos. Terroríficos. Tres datos de por qué sabemos, hermanos, de que Cristo viene pronto. El número uno son las guerras. ¿Usted sabe cuántas guerras han existido en la historia de la humanidad? Han existido alrededor de 15,000 guerras. Yo estuve investigando todos estos datos, pero estoy diciendo. No sé si son exactos, pero estuve investigando. Y en 15,000 guerras han habido más de 3.500 millones de muertes. Casi la mitad de la población mundial hoy. Eso es lo que han muerto a través de las guerras. Y siguen. Y siguen. Ahorita, por ejemplo, hermano, hay varios países, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, no sé si está Turquía, Rusia, la India, Pakistán. Todos esos países tienen armas de destrucción masiva. Mire, los rusos hicieron una arma que se llama, déjenme ver, aquí la tengo aquí todo, se llama bomba de zar. Esta bomba, hermano, es 1.500 veces más destructiva que la bomba que se aventó en Hiroshima y Nagasaki. ¿Ha visto usted los documentales de cuando la guerra entre Japón y Estados Unidos, cuando Pearl Harbor, estaban los japoneses a Pearl Harbor aquí por Hawái, destruyeron una base militar y mandaron unas bombas y se acabó todo en Hiroshima y Nagasaki? ¿Ha visto usted ese documental? ¿Cómo han quedado esas ciudades desiertas? Y esta bomba que hizo esta gente, los rusos, se llama bomba del zar. Es 1.500 veces más potente que esa bomba que se aventó en Hiroshima y Nagasaki. Miren los tipos de bombas que se han inventado: bombas de hidrógeno, bombas de neutrones, bombas atómicas, bombas biológicas, bombas químicas, bombas termobáricas, bombas termonucleares, bombas del zar y bombas de munición masiva. En su totalidad hay más de 1.615 bombas. 14.615 bombas. Hay de ese tipo de bombas en todos los países que le mencioné antes. Usted se imagina, hermano, que se dé una guerra nuclear en la tierra, ¿qué va a pasar? Y se han muerto, hermano, 3.500 personas y no habían bombas atómicas como habían ahora. ¿Qué tal una guerra atómica que se exploten entre todos? ¿Qué pasaría con la humanidad? No queda ni la tierra, hermanos. Y eso es lo que se vive hoy en día.
nosotros los seres humanos, cuando la gente de a pie usamos esta frase, nosotros ignoramos, hermano, más del 99% de la información sobre las guerras que están pasando. ¿Sabe por qué? Porque estamos muy preocupados por nuestro diario vivir, nuestras necesidades. Pero si nosotros empezamos a investigar cómo están los problemas, los conflictos bélicos, las guerras, usted se va a dar cuenta cuántos miles de millones de dólares se gastan en armamentos. Muchísimos, hermanos. Y estamos así como que si nada va a pasar. Todo es, hermano, que se pongan de acuerdo dos países ahí, se avientan bomba y se acabó todo, hermano. Porque una bomba de esa cae en un país, en una ciudad, la desbarata toda. Supuestamente Irán tiene una bomba, hermanos, que dice que si la avientan de allá puede caer en California. Y que si esa bomba cae en California, todo lo que tiene electricidad en Estados Unidos se funde. Todo, desde una batería hasta todo se funde. Imagínense, hermanos. La guerra está por estallar, hermano. Estamos, hermano, como en un caldero. Esto va a explotar de pronto. Ahora, que la gente no mire eso, la gente está ciega. Los gobiernos tienen sus razones. Pero el punto mío no es hablar mal de un gobierno o mal de otro. No, el punto mío es esto. El asunto de las guerras, hermanos, no es nuevo. No es nuevo. Eso es desde que inició la humanidad. Y cuando la Biblia dice en Mateo, y habrán rumores de guerra, nación contra nación, pueblo, reino contra reino, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Si no hubieran tratado de paz, ya nos hubiéramos matado entre todos. Entonces, es una evidencia de que ya Jesucristo viene pronto por su iglesia. Amén, hermanos. La otra cosa, hermanos, que quiero decir es acerca de las enfermedades, las pandemias. Estuve buscando información, hermanos, sobre de esas pandemias. Y sabe, hermano, que las últimas 10 pandemias han matado a 581 millones de personas, sin meter el coronavirus. Y se ve el coronavirus y viene otro. Sí, hermanos. Viene la influenza. Bueno, la empresa ya está aquí hace rato. Mire, mucha gente está ahí temblando con el coronavirus. Y sabes que la influenza mata más que el coronavirus. Amén. En el 2018-2019, en Estados Unidos hubieron 61,000 muertes por influenza. Nadie dijo nada. Como que ya es normal. No estoy diciendo, hermano, que no prestemos atención a lo que está pasando con esta enfermedad que está viniendo. Lo que estoy tratando de explicarles hoy, hermanos, es que lo que Jesucristo dijo en su palabra se está cumpliendo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día nosotros. Ahora, el pueblo de Dios, hermanos, es el conocedor de las profecías bíblicas, hermanos. Yo recuerdo cuando en el año 2000 yo estaba ahí en Red Bluff y andaban con esa cosa que se iban a fundir todas las computadoras y hermanos corriendo a comprar un montón de agua como ahora, hermanos, que se llevaron todos las aguas y los papel higiénico. Entonces, llego yo a la balma y lo miro al hermano con un montón de botellas de agua. ¿Dónde vamos a hacer poco de agua, hermano? No, dice que se van a fundir las computadoras. ¿Quién te dijo eso? No, pues es que la gente dice, ¿sabes qué, hermano? Para mí es una situación deprimente. Perdón que diga esta cosa. Para mí es muy triste y deprimente que un hijo de Dios que lee la palabra de Dios, que fue salvo por creer la palabra, esté creyendo a lo que la gente diga y no se informe con lo que dice Dios. Cuando usted cree firmemente en la palabra, usted sabe perfectamente lo que va a pasar. Porque la palabra de Dios, hermano, es lo único que tiene garantía que se va a cumplir en esta vida. Es lo único. La gente puede decir un montón de cosas. Mira, así como, no sé, 3 semanas atrás dijo el presidente Donald Trump, dijo, no, dice, este virus, dice, en 3-4 semanas va a desaparecer. ¿Está más fuerte? Es que la gente puede decir ciertos cálculos, cierta información, cierta, qué sé yo, opinión, qué sé yo, un sondeo, hicieron algo. Pero lo único que es correcto y se va a cumplir palabra por palabra es la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué desesperarnos? ¿Por qué angustiarnos? ¿Por qué andar corriendo para arriba y para abajo? Si toca morirse, váyase con Cristo, hombre. ¿Y cuál es el problema? Que sale mejor.
Yo si me dieran a escoger, vámonos. Ni modo que sea mejor aquí que estar allá arriba. ¿Sí entiende? Pero esa desesperación, la gente, pues, en un pueblo de Dios creyéndole a las informaciones, en vez de buscar la dirección de Dios, en vez de ponerse a leer la palabra de Dios y buscar a Dios en oración, el mismo pueblo está todo desesperado, corriendo para arriba y para abajo. Hermanos, debemos de confiar en Dios. Dios tiene todo al mundo en sus manos. Dios nos tiene en sus manos. Si no va a permitir que algo llegue a tu vida, bueno, recibe la gloria a Dios. Si no, pues, ¿qué pasó? No hay ningún problema. Pero a mí me da un poquito, como le dije anteriormente, me da un poquito de desesperación. ¿Cómo es posible que hay cristianos, hermanos, que le prestan más importancia, saben más de noticias que de la palabra de Dios? Sí, usted le pregunta de la Biblia, ni siquiera saben, hermano, cuántos libros tiene la Biblia. Pero si usted le pregunta de noticias, hermano, te lo dicen todito, hasta por qué canal salió y a qué hora salió y todo. Están más preocupados por las noticias del mundo que por la palabra de Dios. Aferrémonos a la palabra de Dios. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Mira, vamos a 1 de Timoteo para que miremos la tercera cosa, hermanos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. La tercera cosa, hermanos, que yo veo como una evidencia que ya Cristo viene pronto, hermano, es la apostasía que se vive dentro del pueblo de Dios. Es la apostasía. ¿Sabe qué es apostasía? Apostasía es cuando una persona, hermano, creyó en Cristo Jesús, caminó en la fe en Cristo Jesús, hoy está apartado y hoy contradice la palabra de Dios, ataca la palabra de Dios, ataca al pueblo de Dios y ataca las promesas de Dios. La apostasía no viene del inconverso, la apostasía viene del pueblo de Dios. Miren qué tremendo es esto, hermano. Personas que un día creyeron la palabra de Dios, hoy la contradicen. Mire, conozco pastores en mi país, hermanos, que fueron enseñados conforme a la palabra de Dios, hoy predican otras cosas. Yo no entiendo eso. Entonces, ¿cómo puede garantizar que lo que está creyendo ahora es correcto si lo que le predicaron antes lo rechazó? No entiendo. Yo creo lo siguiente: si yo creo en la palabra de Dios, yo le voy a predicar hoy que Jesucristo vive, que se levantó de entre los muertos, que tiene poder para perdonar, para salvar y que viene pronto por su iglesia. Amén. Y van a pasar 20 años y voy a predicar lo mismo. Voy a predicar lo mismo. No tengo por qué dejar de predicar lo mismo. Lo mismo, ese es el mensaje que hemos oído desde el inicio. Entonces hay personas que hoy, antes predicaban sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre la santidad de la iglesia, sobre la obediencia de la iglesia, buscar de Dios en oración, buscar a Dios en ayuno, evangelismo, visitar hogares, ir a los hospitales, ir a las cárceles. Hoy en día, nada. Cambiaron de teología. Me pregunto yo, entonces, ¿cuál es el fundamento que tienen ellos en su corazón? La palabra de Dios no cambia, hermanos. Es la misma, ayer, hoy y siempre. Es la misma. Cuando un pastor te predica una cosa hoy y después te predica otra, ni siquiera él está seguro de su salvación. Ni siquiera él está seguro de lo que está creyendo. Porque yo no puedo predicar hoy que sin santidad nadie verá al Señor y mañana digo otra cosa. Entonces es importante entender, una de las cosas que se ve muy a menudo hoy en día es la apostasía. Muchos pueblos de Dios que estuvieron en la iglesia, sirvieron a Dios, fueron líderes en las iglesias, predicaban la palabra, enseñaban la palabra, hoy están apartados y en vez de ser de bendición, atacan a los hijos de Dios, atacan a las iglesias. Eso es apostasía. O sea, se lo voy a decir en resumen. Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Eso es lo que el diablo usa. Miren, vamos a leer. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. ¿Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Pero el Espíritu dice claramente, lo dice el Espíritu, no lo dice una persona. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Escuchando, dice, ¿a quiénes? Espíritus engañadores. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír ¿qué?
Cuando un cristiano deja de estudiar la Biblia, cuando un cristiano deja de meditar en la palabra de Dios, cuando un cristiano empieza a rechazar, a evadir la verdad, porque hay gente que tiene una Biblia en la mano y no quieren escuchar la verdad. Esos amenes como me vuelven sordo, hermano. Ay, santo. Aleluya. Sí, Gloria a Dios. tienen una Biblia en la mano, pero no quieren escuchar la verdad. No entiendo. No entiendo. A ver, alguien explique. Porque la verdad es Cristo Jesús. Yo soy salvo por la verdad. Yo soy libre por la verdad. Yo tengo promesas por la verdad. Soy más que vencedor por la verdad. Nadie me puede hacer daño por la verdad. Tengo que predicar la verdad, amar la verdad, vivir la verdad, enseñar la verdad, morirme por la verdad. ¿Por qué me enoja la verdad? Eso es lo que yo me pregunto. Dios. Son cosas que yo digo, pues, es la verdad, ¿por qué tengo que molestar? Pero son cosas que están ahí. Entonces siempre me quedo pensando y digo, cuando una persona, hermano, empieza a prestar atención, información que no procede de Dios, poquito a poco se va a ir apartando de los caminos del Señor. Así como la fe viene por oír la palabra de Dios, la incredulidad y la apostasía viene por escuchar espíritus engañosos. Así es. Me gusta mucho, hermanos, en Hechos, la historia de la iglesia de Berea. Dice la Biblia que el apóstol Pablo llegaba a Berea y empezaba a predicar la palabra de Dios. Y sabe, el apóstol Pablo, hermano, es un hombre con un nivel espiritual extraordinario. Creo que, hombre, no ha habido personas en estos tiempos como él ahorita. Dice la Biblia que el apóstol Pablo, imagínense cómo era su nivel espiritual de Pablo. Que Pablo, dice la Biblia que Pablo llenó todo Asia, todo el Medio Oriente. Pablo lo llenó con la palabra de Dios. Y cuando Pablo predicaba, no habían carros, no habían radios, no había televisión, no había internet, no había aviones. Ese hombre andaba a pie o en caballo o en camello. ¿Cómo hizo un solo hombre? ¿Cómo es que un solo hombre llena todo Asia Menor con la palabra de Dios? Solamente un hombre. ¿Cómo se hace? Hoy somos miles de millones y no podemos llenar con la palabra de Dios nuestra vecindad. Aleluya. Gloria a Dios. Ni siquiera podemos hablar la palabra de Dios a nuestra familia. Entonces imaginen cómo estamos. Entonces, ¿qué está pasando? Hay personas que están alimentando su corazón y su alma con informaciones que no son de Dios. Preste atención en algo, hermano. Mire, yo estaba una vez dando clase a los jóvenes y quiero hacer énfasis en esto. Y yo les dije esta pregunta. ¿Quién de sus padres está supervisando lo que ustedes miran por internet? ¿Saben qué me dijeron? Que ni uno. ¿Usted sabe lo que sus hijos ven por internet? Lo que sus hijos ven por internet es el alimento espiritual que está llegando a su alma. Y se están formando con ese alimento espiritual falso. En otras palabras, algarrobas. ¿Cómo va a ser su fe en el corazón si lo que está recibiendo no es palabra de Dios? Les dije el otro día, ser padre no es levantarse a las 5 de la mañana e ir a trabajar hasta las 5 de la tarde. Eso es parte de la responsabilidad de ser padre. Pero déjeme decirle algo. La mejor responsabilidad y función de un padre es que te sientes con tu hijo todos los días y le hables la palabra de Dios. Te sientes con ellos. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, vas a hablarles de la palabra estando en tu casa, en el camino, a la hora de acostarte, a la hora de levantarte. Todo el tiempo hable de la palabra de Dios. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Será que entonces estamos enfocando el esfuerzo de nuestras vidas en algo que es material y estamos dejando lo espiritual, lo eterno de nuestros hijos? Lo llevo a este punto, hermano, y le voy a decir por qué. Porque cuando nuestro corazón es alimentado, hermanos, con una información que no es conforme a la palabra de Dios, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fe se extravía de la verdad. Dice aquí que mucha gente apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañosos.
si ellos escucharan al Espíritu Santo, nunca apostataran de la fe. Nunca. Y eso es lo que se mira hoy en día. Hermanos, necesitamos levantarnos. Yo dije esto, usted ama a su familia, pelee por ella. ¿Qué tanto está usted dispuesto a hacer por su familia? Pelee por ellos, hermanos. No diga que no tiene tiempo, porque sí tiene tiempo. Sí lo tiene. Tiene 20 minutos, aunque sea 20 minutos diarios. Siéntese con su hijo con la Biblia. Vengan acá. Siéntese con ellos. Háblele de la palabra de Dios. Explíquele. Mira, la Biblia dice que esto es así, esto es así, esto es así. Explique la palabra de Dios. Pero los hijos hoy saben más de tecnología, saben más de deporte, saben más de películas, saben más de todo que de la palabra del Señor. Yo estaba en una iglesia un tiempo atrás y le dije a un joven, oye, solo por darle una enseñanza a los padres, le dije, oye, ¿tú has visto la película esa Rápido y Furioso? Oh, sí, ya van 8, van ya. ¿Tú me las puedes contar? Le digo, cada película en detalle. Oh, sí se la cuento. Ahora, ¿tú te conoces el nombre de los 12 apóstoles? ¿Sabe quién salió? Abraham, David, Moisés, y el papá ya lo veía. Sabía más de película que de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los padres llevan películas a la casa y nos llevan la palabra de Dios. Invita a Jesús a tu casa. Invita la palabra a tu casa, que la palabra de Dios sea el alimento de tus hijos. Deja de llevarles películas y cosas que lo van a extraviar, hombre. Sí, hermanos, puede perder su hijo. Mire, hay muchos padres que se van a lamentar cuando vean a sus hijos perdidos. Van a ir a llorar a una tumba ahí, hermanos. Va a ser demasiado tarde, hombre. Hay que pelear la batalla por nuestros hijos. Póngase de rodillas, busque de Dios, acérquese a Dios, hombre. Si ama a su hijo, hermano, mire, métase de rodillas, hombre. Si su hijo no quiere venir, usted póngase de rodillas porque Dios lo va a traer, pero no tire la toalla. No baje las manos, pelee la batalla de la fe por su familia, haga algo por su familia, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermano, y el que no esté preparado se va a quedar. Quizá usted esté preparado como padre, pero usted no va a querer que su hijo se quede. Hay que prepararse también. La lucha, hermano, es constante. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted baja la mano, hermano, se lo va a devorar también. No va a quedar ni la ropa. Créanme que sí. Mire, sigamos leyendo porque ya me estoy enojando, hermano. El versículo número 2 dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, la cauterización de la conciencia viene por la práctica continua del pecado, de vivir continuamente en el mal. Una persona que practica continuamente el pecado, vive continuamente en la maldad, peca y como que si nada pasó. No pasa nada. Hermano, yo decía esto el otro día. Mire, hermano, nunca minimicen las consecuencias del pecado. ¿Usted tiene idea cuántas almas se han ido al infierno desde la creación de la humanidad hasta ahorita? ¿Cuántas creen? En las guerras hablamos que se mueren 3.500 millones de personas en guerra. ¿Cuántas de esas personas se murieron sin Cristo? ¿Cuánto sufrimiento? Muchísimo, y sigue más. Y sigue más. ¿Y sabe qué causó todo esto? Un solo pecado, la desobediencia de Adán en el huerto del Edén. Si Adán no hubiera comido de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, usted y yo estuviéramos felices y contentos, hermano. Eternidad en nuestra vida, mire, no tuviéramos problemas. No hubiera enfermedad, no hubiera terremoto, no hubiera peste, no hubiera absolutamente nada, todo es bendición. Pero una simple de mala decisión, mire lo que hizo. Entonces, si nosotros pensamos que el pecado, la desobediencia, no pasa nada, no, hermano, no caigan en esa trampa. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, en todas sus manifestaciones. Pecado es pecado y pecado tiene consecuencias. Entonces es muy importante entender eso. Personas que tienen cauterizada su conciencia, que pueden pecar 20, 30 veces en el día y como que si nada pasó. Como que si nada pasó. Ya no tienen redargüimiento en su corazón. Ya no hay quebrantamientos en ellos.
Ese tipo de persona es la que está predicando ese tipo de enseñanza, ese tipo de predicación, donde le dice a usted puede pecar, puede estar el domingo en la iglesia, pero el sábado puede ir a bailar. Ese es el tipo de persona que está hablando. La otra vez hablé con una hermanita aquí de la iglesia que trabajaba por ahí en una compañía, y todos los que trabajaban con él, todas, eran cristianos. Y siempre que iban a reunirse, a hacer la reunión de seguridad, que antes de empezar el trabajo, empezaba a iniciar unas palabrotas. Y después decían, porque ahí está la niña, ahí está la chica de la iglesia, le decían ahí en inglés. Entonces ella decía, pero ustedes también son cristianos. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Es que tú vives un cristianismo de nuestros abuelos. Un cristianismo, dice, ya pasado, que ya es anticuado. Nosotros vivimos un cristianismo moderno. Podemos vivir juntos, podemos ir a la fiesta, podemos tomar, podemos fumar y no pasa nada. Eso es lo que se está predicando hoy en día. Y hay pastores, hermanos, que lo están permitiendo. ¿Sabe para qué? Para que la gente no se vaya de la iglesia. Eso es lo que está pasando. Yo le dije a esta niña, miren hija, le voy a decir algo. Nunca dé su brazo a torcer. Usted haga lo que dice la Biblia, no lo que dice la gente. Amén. Haga lo que dice la Biblia, lo que enseñó Jesús. No haga lo que la sociedad enseña. Gloria a Dios. Porque lo que trae salvación, lo que trae fe, es la palabra de Dios. O sea, la gente está en ese dilema, no sabe qué está pasando. O sea, hoy en día las iglesias parecen más del mundo, que parecen un pueblo espiritual, un pueblo de Dios. Porque no hay palabra de Dios en los púlpitos, hermano, no hay temor de Dios, no lo hay. La gente tiene temor de que se vaya el pueblo de Dios, hermano. El que quiere Dios, el que quiere la salvación, el que ama la verdad se va a quedar, y el que no, hace tiempo que se fue. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es esto, hermano, pero tenemos que decir la verdad. Yo no voy a la presencia de Dios, hermano, en problema. Yo tengo que decir la verdad para poder darle cuenta a Dios qué voy a hacer. Yo nomás le digo lo que dice la palabra de Dios, usted verá lo que hace con ella. Esa es mi vida. Yo termino de aquí, me voy para la casa, mire, frijolitos fritos, un huevito fritos y queso, y me acuesto a dormir. No sé qué va a hacer usted, no sé qué va a hacer con una palabra, no sé. Pero yo no voy a tener problema cuando vaya a la presencia de Dios. Yo le voy a decir, yo le dije la verdad, no sé qué pasó. Porque tiene que ser así, hermanos. Tiene que ser así. Hay muchos pueblos que tienen una Biblia en la mano y piensan que están correctos delante de Dios, pero no están correctos. Sus pies están fuera del camino. Necesitamos, hermanos, prestar atención, porque Cristo viene pronto, nos va a sorprender. Dice la Biblia, vendrá como ladrón en la noche. Cuando menos pensamos, Él va a venir por su iglesia. El que esté preparado se va a ir con Él, y el que no se va a quedar nomás contando la historia. Gloria a Dios. Cristo quiere que seamos salvos todos nosotros. Por eso sigue esperando para que nos preparemos. Hay que estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Miren, el versículo que sigue, estamos en el versículo 4, 7, ¿cuándo vamos? El 3. Prohibirán casarse, dice, y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Regresemos a Pedro, hermanos, para que miremos algunos puntos importantes. Hemos terminado, hermanos. Ahí a Pedro, donde estábamos, creo que leamos el versículo 3 y 4. Miremos algunas otras evidencias de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Otra de las cosas, hermanos, que da como evidencia de que el pueblo no se está preparando, es que hay personas que están negando, escuche esto, están negando el advenimiento de Cristo por su iglesia. Dice el versículo 3 y 4, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, dando gloria a Jesús. Amén. Sabiendo primero esto, dice que en los postreros días, miren lo que dice, ponga atención, dice que en los postreros días, estamos aquí ahorita, vendrán burladores. ¿Sabes qué es un burlador? Una persona, hermanos, que no solamente contradice la palabra, sino que también la rechaza como la verdad de Dios. Sigamos leyendo. Andando según sus propias concupiscencias, versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Son personas, hermanos, que no creen en la palabra de Dios, la rechazan y se burlan. Se burlan de los cristianos, igual como se burlaban con Noé cuando Noé estaba haciendo el arca.
Ahora usted me puede decir, mire, hermano, yo sé que va a venir Jesús. Pero te voy a explicar una manera muy práctica de cómo se niega el advenimiento de la venida de Jesús. Cuando decidimos no preparar nuestro corazón para cuando Él venga. Es una manera práctica de decir no creo. Sé que va a ocurrir, pero yo no creo. Una cosa es saber que va a ocurrir. Una cosa es saber que está en la Biblia y otra cosa es creerlo. Si yo lo creo, me preparo. Si yo lo creo, vivo listo todos los días. Si yo lo creo, digo, yo no sé a qué hora viene, pero yo voy a estar listo, hermano. ¿Sí se acuerda usted, hermanos, en el libro de Mateo acerca de las 10 vírgenes? Cuando Jesús habla de las 10 vírgenes, habían 5 que estaban prudentes y estaban prudentemente, ahí estaban listas, y las otras 5 no. No, estaban totalmente vacías de Dios. Y cuando empezó, que ya venía Jesús, el novio, empezaron a pedirle a los otros que le dieran aceite para irse con él. Y dice, no podemos. Vete y cómpralo. Y a ver si te da tiempo. No podemos pensar que amamos la venida de Jesús y no nos estamos preparando. No podemos pensar. Grábese siempre esto. Si no se está preparando usted para la venida de Jesús es porque no cree que Jesús viene por su iglesia. No cree, porque si creyera estuviera preparado. Estuviera listo. Porque usted y yo no sabemos cuándo viene. Hoy puede ser la última predicación que yo predique en este lugar. Gloria a Dios. We never know. Aleluya. Nunca sabemos. El punto es esto. Sea que venga hoy o que venga dentro de 20 años, tenemos que estar preparados, listos y dispuestos para irnos con Él. Amén. De otra forma no se puede. Versículos 5 y 6. Ahí mismo en Pedro, hay otras personas que ignoran o deciden no creer lo que la palabra de Dios dice. Miren, dice el versículo 5 y 6, ahí de primera de Pedro 3, el 5 y 6. Dice el 5, estos ignoran, miren lo que dice. Estos ignoran voluntariamente, o sea que se hacen los ignorantes. Yo le voy a explicar, cuando acepta Jesús en el 90, 25 de diciembre, de julio 1990, no había forma de buscar información como ahora. Ahora usted agarra internet y usted abre las páginas del Google o qué sé yo, una página de esas, y usted puede buscar cualquier información que usted quiera acerca de la palabra de Dios. Todo lo que usted quiera saber. En el tiempo que acepta Jesús no era así. ¿Sabe por qué le digo esto? Le digo esto porque la persona, sea cristiano o no cristiano, que ignora las promesas de Dios, es porque él quiere ser ignorante. Es porque quiere ser ignorante. Así es sencillo. Toda la tierra está llena de la palabra de Dios hoy en día. Toda la tierra. Como le digo, usamos el internet para, ¿cómo puedo hacer un pollo asado, un pollo a la cordon bleu? ¿Cómo puedo pintarme las uñas que me queden bonitas? ¿Cómo puedo cortarme el cabello que no me quede mal? ¿Cómo puedo maquillarme la cara? ¿Cómo? Para eso usa internet la gente. Pero no usa internet para buscar la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No usa internet para buscar una respuesta a las dudas que tienen en su vida. No lo buscan. Eso es lo grave que está pasando. Eso es lo grave que está pasando. Lo que está pasando es esto. Es el versículo 5. Hay personas que viven en ignorancia voluntariamente. Voluntariamente, hermanos. Porque hoy tenemos tantas cosas, tantas herramientas en nuestra vida. Usted prende el YouTube, tantas predicaciones, hermano. Hermano, cuántas enseñanzas, alabanzas, testimonios, películas cristianas. ¿Por qué tengo que tener una película de matazón, de violencia, de drogas, y hay películas cristianas que me van a edificar? Es que no entiendo. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Alguien me puede ayudar?
¿Qué es más edificativo? ¿Una enseñanza cristiana, una película cristiana que una película de matazón de guerra? Hay gente que se la pasa en la televisión viendo esas películas que se cortan la cabeza, se cortan los brazos. ¿Qué alimento del alma es eso? Eso es lo que está pasando en las iglesias. Entonces, se están volviendo ignorantes porque quieren ser ignorantes, pero no es que no puedan evitarlo. Mire, la otra vez estábamos estuve ahí con la hermana Irma, y hay una hermana Olivia, y ella, Claudia, le bajó una aplicación en internet que usted la pone ahí y alguien está narrando la Biblia. Si usted le dice, ay hermano, es que me duelen los ojos para estar leyendo, no hay excusa. Usted baja esa aplicación y anda escuchando la Biblia. Mira, alguien la está narrando y usted la anda escuchando. Antes no era así, estaba uno, mire, hasta las 2 de la noche leyendo la Biblia, andando según su propia concupiscencia. Ahora no, usted se acuesta, hermano, y prende esa aplicación en su teléfono y está escuchando la palabra. Y la repite otra vez, y otra vez, y otra vez. Hermano, no hay excusas. No hay excusas, no lo hay. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿qué le vamos a responder a Dios? No hay excusa. La gente está en ignorancia porque quiere ser ignorancia. Quiere ser ignorante, hermanos. Miren, sigamos leyendo el versículo 5. Estamos hablando. El 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Es que, hermanos, si fue por la palabra que Dios hizo todas las cosas. Usted lea en Génesis capítulo 1, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, dijo Dios, sea la luz, sea la tierra, sea esto, y lo hizo todo con la palabra. Y con la palabra también, porque la palabra dice que Dios va a destruir los cielos que están ahorita y la tierra que está ahorita. Es la misma palabra con que Dios creó todas las cosas. Esa misma palabra dice que Dios va a destruir todo. Que antes destruyó en el mundo de Noé, destruyó con agua, pero que ahora lo va a destruir con fuego. La palabra lo dice, no tengo por qué yo ignorar eso. Si lo ignoro es porque quiero vivir en ignorancia. ¿Se da cuenta? Vamos. Versículos 9 y 11, ahí mismo, vamos a leer, sigamos leyendo. Otro punto muy importante, dice prestar atención a enseñanzas de hombres que contradicen la palabra, otra cosa que demuestra que las cosas no están bien. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardar, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos. Si Él no ha venido es porque quiere que nos pongamos listos, hermanos. Veámoslo desde dos ángulos diferentes. Si usted se muere ahorita, ¿qué pasa? ¿Cómo llega a la presencia de Dios? ¿Usted cree que está bien? ¿Cuál es el argumento que le diría usted a Dios? Señor, yo merezco estar aquí con usted. ¿Cuál sería? Déjeme decirle que ninguno funciona. Ningún argumento funciona. No sirve para nada. La única forma que usted puede estar en la presencia de Dios es teniendo a Jesús en su corazón y usted siéndole fiel en toda circunstancia a Cristo el Señor. Es lo único. Diga la presencia de Dios, Padre, yo acepté a Jesús en mi corazón, su sangre me limpió. Y día con día luché y batallé día con día para no apartarme de tus caminos. Aquí estoy, lo demás le toca hacer a usted. Pero si anda apartado, si tenía una Biblia en la mano y estaba pecando escondiditas, hermanos, es que dice la Biblia que los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo lo bueno y viendo lo malo. Mire, hace 5,000 años atrás, Dios sabía lo que estás pensando ahorita. ¿Cómo nos escondemos? ¿Cómo? No hay manera. La única forma de llegar limpio delante de Dios es por medio de la sangre de Jesús, siempre y cuando nosotros tengamos un arrepentimiento genuino delante de Dios. Porque el arrepentimiento no es decir, Señor, yo pequé. No, el arrepentimiento es, Padre, te pido perdón y no lo vuelvo a hacer. Eso es arrepentimiento. Pero si una persona sigue pecando y sigue lo haciendo, ay, Dios es amor y Dios es misericordia. Ay, hermano, olvídese, con Dios no se puede jugar. Dice en Nicaragua, téngase al santo y no le rece para que vea.
tiene que pedir perdón, arrepentirse, darle espalda al pecado a uno. Eso es así. Entonces va a llegar un momento, hermano, que vamos a llegar a la presencia de Dios. El otro punto es, si Cristo viene y levanta su iglesia, ¿tú te irías con Él? ¿De qué me sirve a mí tener 28 años en el Evangelio si viene Jesús y me quedo? Dígame, ¿qué gano? No me hubiera quedado en la casa a ver películas, a divertirme, a darle gusto a la carne, porque me quedé. Es que yo no vengo acá para quedarme, yo no vengo acá para volver atrás. Yo no vengo acá para quedarme, yo no vine acá para voltear atrás, yo vine acá para salvarme, para irme con Cristo Jesús. Y yo voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a luchar cada día, no importa lo que pase, lo que suceda, yo voy a luchar todos los días, porque todos los días yo necesito a Cristo Jesús. Yo no necesito a Jesús solamente los domingos, yo lo necesito 7 días de la semana. 24 horas al día, cada segundo de mi existir, yo necesito a Dios. Gloria a Dios. Yo no puedo estar pensando, ay, es el domingo, hasta el domingo voy a ir. No, Señor. No, Señor. 7 días de la semana, 365 días del año. Así necesitamos a Dios. Hay que pelear la batalla, hay que luchar cada día, hermanos. Recuerde esto, es muy importante. No deje que ideas, que cosas, hermanos, nos aparten de la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios para poder estar firme ese día cuando Él levante su iglesia. Me gusta mucho Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Preocúpese por hacer la voluntad de Dios, hermanos. Preocúpese. Yo sueño siempre esto, que todos nosotros estemos preparados para irnos con Cristo Jesús. Yo no vine a Jesús porque me gustaba una religión y no quería la otra. A mí no me interesan las religiones, hermano. La verdad, no me interesan para nada. No me interesan a mí. A mí me interesa es Cristo. Él es el que me interesa. Los demás es un cero a la izquierda. Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Él es la salvación de nuestra vida. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Rey. Él es el todo de nuestra vida. Si lo tengo a Él, estoy tranquilo. Si no lo tengo, tengo un problema. Sigamos leyendo. Estamos en el día, ¿verdad? Vamos a terminar ahí, hermanos. Porque ya, mire que ya se les acabaron los amenes. Dice el 10, no, todavía están en el 9, ¿verdad? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 17, ahí mismo. Así que vosotros, oh amados, sabiendo que de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Presta atención. Presta atención. Yo decía a otra vez, hermano, mire, preocúpese por hacer lo que dice Dios. Si yo predico acá, hermanos, y hay cosas que no están en la Biblia, no las crean. No crean eso. Es una opinión, pero crea lo que dice Dios. Crea lo que tiene base bíblica, porque lo que tiene base bíblica es lo que va a marcar la diferencia. Y el último versículo dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y dice ahora y hasta el día de la eternidad. Pedro sabía que ese día de la eternidad iba a llegar. Le dijo: le voy a dar gloria aquí y hasta el día de la eternidad. Qué bonito es cuando usted sabe que está seguro que se va a ir con Cristo Jesús. Cuando no está seguro, hermano, miren, hasta de la sombra tiene miedo uno. Oh, sí, te tiene miedo hasta de la sombra. Pero cuando está seguro, dice la Biblia que el justo está confiado como un león. Está confiado siempre como un león. Afirme su corazón en Dios, hermanos. Dedíquele más tiempo a la palabra de Dios. Llene su corazón de Cristo Jesús. Yo siempre hago esto, hermano. No quiero ponerme de ejemplo, pero quiero decirle:
Siempre que ore, pidámosle perdón a Dios, para que nuestro corazón esté limpio cuando Jesús levante su iglesia. Amén, hermanos. Amén. Pónganse de pie, denle un aplauso a Jesús.